Estos son los 10 accidentes en parques de atracciones más impactantes del mundo. En los parques de atracciones todo el mundo ríe y se lo pasa bien hasta que alguien sale disparado de la montaña rusa y se estrella contra el suelo quedando tan aplastado que los demás lo miran con ese toque de irrealidad que caracterizan a los accidentes y a las muertes. Pero no te preocupes, estos accidentes no ocurren con tanta frecuencia. Mientras el arnés no se rompa o la barra de seguridad falle, puedes estar tranquilo y disfrutar. Número 10. Terra Mítica. En 2014, un chico de 18 años murió después de montarse en esta atracción llamada Inferno. La atracción, como ves, es como una montaña rusa en la que además los asientos quedan a los laterales y van dando vueltas, lo que por otra parte hace que haya más energía cinética y más posibilidades de salir volando. Pues eso es lo que le pasó a este chico. En mitad del trayecto pasó algo con la sujeción y cayó 15 metros. No murió al acto, pero no llegó vivo al hospital. Dijeron en su momento que era muy complicado que hubiera sido un fallo del arnés, diciendo que era prácticamente imposible que se soltase, casi diciendo de forma disimulada que si el chico cayó es porque tuvo que tocar su arnés, es decir, quitárselo. Aunque claro, ¿qué van a decir? Que la atracción pese a las continuas revisiones ha fallado y que si ha pasado una vez, ¿podría volver a pasar? Eso no da dinero. Por lo menos montarse en esta atracción, así como en las demás donde también hayan ocurrido accidentes, tiene además la emoción añadida de que puede que no salgas con vida. Por lo general, España no ha tenido muchos accidentes como el anterior, pero de los pocos que ha habido, hay dos que son especialmente recordados. El primero de ellos, ocurrido en 2005, fue el de un chico de 22 años que murió en el Hotel Embrujado del Parque Warner de Madrid. Una atracción en realidad que no tiene grandes peligros ya que se basa en la contemplación. En él la gente se sienta en el centro de la sala mientras escuchan una historia narrada por dos actores, mientras la habitación se va moviendo, rotando, subiendo y bajando, para dar al final una sensación de mareo e irrealidad. De hecho, esta muerte es en parte parecida a una que ya vimos hace tiempo, la de Deborah Gale Stone, la chica que murió aplastada entre dos paredes por caer dentro del mecanismo. El caso de este chico es muy similar. Él junto con su hermana y su novia se montaron, pero al rato, no mucho de empezar, el chico se mareó bastante, se quitó la sujeción y trató de salir, pero no fue muy buena idea, porque con el movimiento el chico cayó debajo de la atracción. Su hermana y su novia que lo vieron gritaron, pero no podían parar la atracción ni avisar a nadie. No podían hacer nada salvo ver cómo los mecanismos de la atracción seguían girando mientras el chico estaba atrapado debajo. Al final se supo que el chico murió por los continuos golpes en la cabeza que sufrió en ese tiempo. El segundo caso, ocurrido en Tibidabo en 2010, mató a una niña de 15 años en esta atracción. Mientras los asientos estaban en el punto más alto, casi a 40 metros de altura, falló. La estructura cedió y cayó sobre otra atracción cercana, dejándola solo a ella como fallecida. Número 9. Las norias. Qué bonitas que son las norias, ¿verdad? Las vistas, las luces, el movimiento, es un sitio relajante, todo es perfecto. Hasta que suenan los gritos de la desesperación por ver cómo la cabina poco a poco comienza a volcarse hasta el punto de no poder agarrarte a nada. Esto es precisamente lo que le sucedió a 3 niñas en Tennessee hace apenas unas semanas. Mientras estaban montadas en esta noria pasó algo que provocó que estas dos cabinas se engancharan, haciendo que mientras giraba la rueda volcaran cada vez más. Para cuando se dieron cuenta del fallo ya era demasiado tarde y las 3 cayeron. Estas niñas de 16, 10 y 6 años sufrieron heridas distintas. Las 2 mayores sufrieron heridas graves pero están fuera de peligro. La más pequeña, sin embargo, fue la que peor suerte tuvo, ya que durante la caída se golpeó la cabeza por lo menos 2 veces. Si vemos cómo quedaron las cestas donde iban, vemos que justo debajo tenían otra, mientras que para las 2 mayores eso fue una suerte. Para la otra le sirvió para golpearse la cabeza ahí y caer al suelo con la mala suerte de golpearse de nuevo. Ahora, esa niña de 6 años está en estado crítico, sabiendo que podría morir en cualquier momento. Qué bonitas que son las norias, ¿verdad? Siempre y cuando no te caigas de ellas, claro. Número 8. Parque acuático. Y escuché un sonido que uno no esperaría escuchar en una atracción de agua. Entonces me giré, y es cuando vi la balsa del chico deslizándose por el último tramo, dejando un rastro de sangre en el agua. Esto es lo que dijo una de las 2 chicas que se montaron en la atracción de agua antes de que lo hiciera Caleb Thomas, el chico de 10 años que murió en este tobogán. El 11 de agosto de este año, Caleb se montó en el tobogán con otras 2 chicas que no conocía de antes. Él se montó en la parte de atrás y en el momento de llegar al final del recorrido es cuando las chicas escucharon el ruido y se giraron viendo al chico sangrando exageradamente por la nariz y la boca. No hubo nada que se pudiera hacer porque el golpe fue tan contundente que murió al acto. Anecdóticamente, la atracción ya ha tenido otra serie de problemas con cinturones rotos o lesiones cervicales, porque pese a ser el tobogán más alto del mundo, las sujeciones que tiene son apenas unos cinturones de velcro. Le echan la culpa, además de a la mala sujeción, a que la balsa en la que iba montada podía haber sobrepasado el peso permitido, haciendo que bajara a mucha más velocidad de la que se tiene previsto, pero no lo saben con seguridad. Ahora, después de la investigación, el parque acuático vuelve a estar abierto, menos el tobogán, que quedará cerrado el resto de la temporada para modificar los asientos y las correas para que en principio no vuelva a ocurrir. Número 7. Montaña rusa.
Rosie Esparza se suma con su historia a la de tantos otros que han muerto de manera muy parecida a la suya, saliendo disparados de una montaña rusa. Lo que pasó, en su caso, es que pese a que pasaron 2 revisores para comprobar que las sujeciones estaban bloqueadas, no se dieron cuenta de que el de esta mujer, su barra, solo estaba medio bloqueada. Lo suficiente como para dar la sensación de sujeción si lo compruebas con la mano, pero insuficiente para una atracción. De este modo, esta mujer de 52 años fue expulsada de su asiento cayendo unos 24 metros. En su caso, en lugar de aterrizar en el suelo, cayó encima de unas vigas de otra atracción, dejando una imagen muy difícil de asimilar. Su cuerpo quedó parcialmente cortado a la altura de la cintura, sujetándose con el resto que aún se mantenía, mientras creaba un charco de sangre debajo. Y encima, para sumar desgracia a esa muerte horrible y dolorosa, su hija iba en el asiento delantero. Ella vio como al principio la sujeción se soltó y la madre trataba de agarrarse a cualquier cosa y vio también su caída. Imagina la situación. Cuando la madre cayó, ella ya lo había visto y tuvo que esperar a que terminara el recorrido. La frustración de sentarte y no poder hacer nada, salvo que termine. Número 6. Descarrilamiento. Lo más preocupante de cualquier parque de atracciones es que se centran principalmente en la diversión. Esto, que es una obviedad, hace que tarden más de lo aceptable en responder ante un accidente y quién sabe, pero quizás si no hubieran tardado tanto, Marcelo Torres se podría haber salvado. En el primer puesto, sin ir más lejos, ya lo veíamos, como pese a que había cámaras dentro de la atracción El Hotel Embrujado, nadie vio que el chico cayera dentro del mecanismo. Podrían haberlo parado, podrían haberlo salvado, pero no había nadie mirando las cámaras. Marcelo Torres es uno de los nombres que engordan la lista negra de muertes ocurridas en Disney. Hace mucho tiempo hice un vídeo no centrado en el tema de las muertes, pero sí que lo comenté. Por ejemplo, uno que murió por quitarse el arnés en la montaña rusa, otro por querer saltar de un vagón a otro en una atracción lenta, otro que murió atropellado por intentar colarse al parque, o la más famosa de todas ellas, la de Deborah Gale Stone, la que hemos comentado antes. Marcelo Torres es, a diferencia de estas, una muerte que podría no haber ocurrido si se hubieran dado prisa. Su muerte ocurrió en la atracción Big Thunder Mountain, una especie de montaña rusa pero no tan rápida, sin bajadas bruscas y esas cosas. El caso es que en un momento dado la atracción descarriló. No fue gran cosa para el resto de pasajeros, como puedes ver, para ellos no fue más que una parada brusca, pero para Marcelo, que iba montado en el primer vagón, fue su muerte. La única persona que tuvo la mala suerte de quedar aplastado entre su barra de seguridad y la cabina que tenía delante. El impacto fue tan grave que le partió las costillas y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Pero pese a esa situación tan mala, no murió al acto, sino que murió desangrado, y aquí es cuando viene lo turbio. Todos los demás pasajeros dijeron que tardaron más de 15 minutos en venir los primeros auxilios. Sus lesiones eran graves, claro, pero se podría haber salvado. En cambio, estuvo más de 15 minutos luchando por respirar, escuchando los gritos de los demás pasajeros, quedándose sin fuerzas y tan confundido que no sabía que se estaba muriendo. Número 5. Decapitado. En 2008, en el parque de atracciones de Georgia, Asia Ferguson, de 17 años, fue decapitado por la atracción Batman Ride, después de saltar las vallas de seguridad con el fin de ir a buscar su sombrero. Al parecer se le había caído estando montado en la misma atracción, que luego le arrancaría la cabeza. Además de él, un jardinero de 58 años llamado Samuel Milton también murió por estar donde no tenía que estar. En su caso, no le llegó a decapitar, pero el golpe en la cabeza fue más que suficiente para matarlo. Número 4. James Hackimer. Al sargento James Hackimer no pudo matarlo una explosión, pero sí una montaña rusa. James tenía ambas piernas amputadas causadas por una explosión en Irak, y eso provocó, o como mínimo facilitó, el que se cayera de la montaña rusa. El sistema de seguridad no falló, el arnés estaba bien sujeto y no hubo ningún tipo de avería, pero sin las dos piernas, su centro de gravedad era ligeramente distinto y las atracciones no se construyen teniendo eso en mente. Lo que sí es preocupante es que los trabajadores no le avisaran de que era peligroso, aunque bueno, viendo los casos anteriores, no resulta extraño. Número 3. Cables sueltos. Creo que no hace falta explicar lo peligroso que es que haya un cable suelto. Un cable lo suficientemente flexible como para enredarse en cualquier parte de tu cuerpo, pero también lo suficientemente resistente como para amputarla. Por desgracia, Caitlin Lassiter sabe por experiencia propia cómo un cable puede arrancarte con facilidad los pies. Esto ocurrió en el parque de atracciones de Kentucky, en la atracción llamada Superman, que es básicamente una caída libre. Ella misma, en varias entrevistas que hizo después, explica lo que le pasó. Dice que recuerda estar montada con sus amigos, riéndose por algo que ya no recuerda. La atracción apenas empezaba a subir cuando todos escucharon un ruido que venía de arriba y vieron cómo empezaron a caer cables. Vio como todos sus amigos y ella tenían cables por todo el cuerpo, mientras la atracción seguía subiendo. En ese momento empezó a sentir la presión de los cables y empezó a sentirse como si fuera a morir, mientras todos gritaban que pararan la atracción, pero no lo hicieron. Llegaron hasta arriba con todos esos cables enredados y cayeron. Fue tan brusco que Caitlin no se dio cuenta enseguida. Sentía que el cuerpo le ardía y recuerda que olía como a carne quemada, pero hasta que no vio a la gente gritar mirando sus pies, no se dio cuenta de que ya no los tenía. Esta historia, que contada parece una pesadilla, le ocurrió cuando tenía 13 años. Y bueno, eso de los cables sueltos no es tan extraño como pudiera parecer, porque algo parecido le ocurrió a este niño. No se ve muy bien lo que pasa, pero nada más iniciar la atracción el niño queda como medio aturdido, y su padre solo se da cuenta de que algo ha pasado cuando se toca la cara y ve que es sangre. Sangre del pie medio arrancado de su hijo.
Número 2. Mindbender. Esta es otra montaña rusa que dejó tras de sí en esta ocasión a 3 muertos. Esto ocurrió en 1986. El accidente en este caso lo provocó una avería de la tracción. Uno de los coches descarriló y lanzó a los pasajeros contra la estructura con muchísima fuerza. Luego cayeron 7 metros al suelo. Al parecer, antes de que pasara el accidente, la tracción se cerró porque uno de los trabajadores escuchaba un ruido metálico en uno de los tramos. Hasta hicieron unos viajes de prueba, pero aun con esas, no pudieron encontrar el problema. Al parecer no se consideró peligroso, pero justo después ocurrió el accidente y murieron 3 personas. Dijeron en su momento que no reabrirían la tracción, pero 7 meses después lo arreglaron, modificaron unas cuantas cosas y lo reabrieron. Número 1. Una nueva atracción. El año pasado en China 2 personas murieron al caer de la nueva atracción llamada Scream. Algunos de los que estaban presentes hicieron varias fotos y vídeos, que es lo que se está viendo, que por cierto, ya hay que ser especial para ver un par de cadáveres y lo primero que haces es sacar el móvil para grabarlo. Esos mismos testigos explican que iniciaron la atracción antes de que tuvieran las sujeciones puestas, lo que no queda claro es si fue por accidente o no. El caso es que una vez pulsado el botón, la atracción comenzó a girar tirando a 5 personas a diferentes alturas. Los 3 primeros sobrevivieron, el resto no tuvo esa suerte. Lo de que no tuvieron tiempo de abrocharse el cinturón suena muy raro. Por muy torpe que fuera el operador de la atracción, es casi imposible accionarla por accidente. Lo que sí me extraña es que no haya un sistema de seguridad que impida que empiece antes de que las sujeciones estén bloqueadas. Haría el chiste fácil de que es porque está hecho en China, pero realmente no sé si otras atracciones similares lo tienen.